queridos hermanos, amigos, estamos encantados de poder recibiros aquí, precisamente en estas instalaciones de la Iglesia de las Águilas. Y bueno, pues es un día especial, 505 años que nos traen hasta aquí. Y bueno, hoy vamos a tener un programa que me encanta algunas de las cosas que vamos a hacer. Y bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí. Bienvenidos a las autoridades que tenemos hoy aquí. Entre ellos tenemos a Ana María Cuartero, que es diputada de la Asamblea de Madrid, portavoz adjunta de Vox. Y por supuesto tenemos aquí a nuestro invitado de hoy especialmente, que va a recibir la medalla de oro, que es el actual consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es don Javier Fernández Lasqueti. Muy bienvenidos. Y tenemos a nuestra secretaria general, secretaria ejecutiva de la FEREDE, Carolina Bueno. También está aquí, así es que estamos muy contentos de poder tenerles aquí hoy y de teneros a todos vosotros. Ciertamente estoy sorprendido, no tenía tanta fe yo, ¿vale? Así es que había puesto 150 sillas, pero hemos puesto otras 50, así es que estamos contentos de vuestra asistencia. Y bueno, pues muchas gracias. Tenemos aquí también a José Luis Briones, que vamos a darle también a él la medalla de honor del Consejo Evangélico de Madrid. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir empezando. ¿Os parece bien? Pues vamos adelante. Y vamos a pedir a Nieves Carabaña, consejera de la Mujer del Consejo Evangélico de Madrid, que ella nos dirija en una oración para dar comienzo a esta reunión. Buenas tardes a todos y todas. Oramos. Señor, siempre es una alegría reunirnos en tu nombre. Y hoy lo es también porque recordamos ese día de la Reforma Protestante, ese momento en el que tu palabra, Señor, retomó y recobró un lugar importante, Señor, en el que también se puso la mirada en una fe sencilla. También se puso la mirada, Señor, en esa gracia que nos cubre y que hoy nos congrega, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por estar aquí. Gracias por seguir siendo un Dios real, un Dios que tiene respuestas para un siglo XXI lleno de retos. Tu palabra, tu gracia, tu misericordia siguen siendo necesarias y siguen siendo útiles y trayendo respuesta a estos retos del siglo XXI. Te pedimos que como iglesia sigamos siendo una iglesia que busca ser reformada desde lo profundo. Señor, que nos sintamos unidos en la diversidad para poder ser esa respuesta que este mundo necesita. Gracias por este tiempo que podemos celebrar juntos. En tu nombre, amén. Amén. Muchas gracias, Nieves. Y bueno, como siempre, nos gusta que los primeros, pues, en las autoridades que están con nosotros, nos gusta siempre que nos den un breve saludo, ¿vale? Así es que hemos invitado, queremos que lo sepáis, a todos los portavoces de los partidos diferentes de la Asamblea de Madrid. Entendemos que hoy ha sido mal día porque es día 31 y muchos se han justificado porque salían de viaje. Así es que no pasa nada, los que están y estamos contentos con los que han venido. Entonces le voy a pedir a Ana María Cuartero que ella nos dé un saludo y luego nuestra querida Carolina Bueno, secretaria ejecutiva de FEREDE, porque a don Javier Lasqueti le vamos a dejar para el final, para que él diga algo al final. Venga, pues entonces Ana María, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, feliz día. Me alegro de estar por tercer año ya con vosotros en esta celebración tan importante para vosotros, y es verdad pues que unas personas, unos expertos oradores te permitan dirigir unas palabras, bueno, pues es sobre todo un privilegio. Yo quiero, este es el último año que voy por ahora a estar en esta celebración porque nos aproximamos a unas elecciones y me gustaría especialmente dar las gracias a los pastores que pleno tras pleno, jueves tras jueves, en un ejemplo de constancia, de paciencia, de fe en el poder real de la oración,
Nos han acompañado a todos los diputados de la Cámara, no a unos especialmente, sino a todos los diputados de la Cámara, para ayudarnos para que esa vocación de servicio con la que hemos emprendido muchos, o todos diría, este viaje por la política, pues de frutos para todos, ¿no? Que sepamos dar un servicio a todos nuestros hermanos, a todos los madrileños que tenemos en sus manos, ¿no?, tantos aspectos de su vida, ¿no?, de su día a día. Y en eso, pues siempre os hemos tenido ahí. Así que yo hoy, la verdad es que mis palabras quería que fueran simplemente de agradecimiento a todo ese acompañamiento que durante estos casi 4 años ya hemos recibido por vuestra parte. Y ánimo para seguir dando ese ejemplo de perseverancia en la oración, de entrega, de servicio a los demás, para seguir siendo ese testimonio en todos los plenos de que estamos allí para servir a nuestros amigos, a los madrileños y a todos los españoles. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Mi nombre es Carolina Bueno y es un placer estar aquí con todos ustedes y transmitirles los saludos de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Muchos de ustedes sabrán que esta federación agrupa a la gran mayoría de las iglesias evangélicas y protestantes de nuestro país, que en la actualidad son más de 3.200. En nombre de todas ellas, pues les saludo y les felicito en la celebración de este día tan importante. Como saben, FEREDE trabaja para representar a las iglesias evangélicas frente al gobierno, frente a la administración en las relaciones de cooperación. También la Federación trabaja cada día, y tiene el privilegio de hacerlo, de trabajar en favor de la unidad de las iglesias evangélicas en nuestro país. Y también a favor del trabajo conjunto que las mismas realizan, sobre todo en beneficio de la sociedad. Pues bien, la celebración de un día como hoy, del Día de la Reforma, pues es un día de esos que todos los evangélicos y todos los protestantes podemos celebrar juntos y podemos alegrarnos juntos, ¿no? Porque es un día en el que realmente podemos recordar la importancia que para nosotros tienen las Sagradas Escrituras y la importancia que tiene para nosotros la salvación que encontramos en Cristo. Aquí tenemos la sola Escritura y el solo Cristo. También es una celebración que nos hace volver a mirar de nuevo a la gracia y al perdón de nuestro Dios, que es una gracia y un perdón que ha transformado nuestras vidas y que por eso queremos compartirla, ¿no?, con todos vosotros, con todos los que estáis aquí, y con todos los que en nuestra vida cotidiana nos rodean. También el Día de la Reforma es un día para hacer memoria de que como Iglesia hemos de estar siempre reformándonos, conforme a la palabra de Dios, por supuesto, ¿no?, para ser cada día más como Dios quiere que seamos, para que podamos corregir también con humildad aquello que no estamos haciendo bien, ¿no?, y también para poder reflejar cada día un poquito más la luz de Cristo. Aquí tendríamos solo a Dios la gloria, porque lo hacemos para la gloria de Dios, ¿no? Así que nada más, solamente decir que es una alegría poder transmitir este saludo de parte de la Federación a todos ustedes y que, bueno, pues disfruten celebrando este Día de la Reforma, esta celebración. Muchas gracias, Ana y Carolina. Y vamos a leer unos textos de las Escrituras. Para ello hemos pedido a Samuel López, que es uno de los vocales de la Junta Directiva, y a Elizabeth Suárez, que es otro vocal de la Junta Directiva, aparte de que ella es la coordinadora de todo el área de la atención de asistencia religiosa en los hospitales. Samuel es también el coordinador en las prisiones, así es que aquí tenemos a los que cuidan y ayudan a los de las prisiones y aquí la que se ocupa de que ayuden y cuiden a los de los hospitales.
Si alguno tiene un problema, que hable con ellos. ¿Podéis usar esto? ¿Queréis usar esto? Espero que el mío no lo necesitéis. El de Eli tampoco, pero bueno, el mío espero que no. Pues vamos a leer juntos Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora vamos a leer en Salmo 46, de los versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bravaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Será ensaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, pues vamos a cantar. ¿Qué os parece? ¿Cantamos? Hemos traído el Coro Unido de Madrid, que luego va a cantar un par de canciones y una de ellas la vamos a hacer juntos con ellos, pero ahora vamos a cantar nosotros, especialmente antes del mensaje de la palabra. Así es que voy a pedir al grupo de alabanza que suba y vamos a cantar este canto congregacional, que lo tenéis en la parte de atrás del programa. Escrito está en su
Gracias, podéis sentaros. Bueno, pues tenemos ahora a nuestro querido pastor Emanuel Buch, pastor en la Iglesia Cristo Vive del barrio de Hortaleza, que va a compartirnos la palabra del Señor en este día tan especial. Bueno, muchas gracias por la invitación a tomar este lugar y este tiempo breve. Pues, como todos sabéis, la Reforma Protestante del siglo XVI inicialmente fue un acontecimiento de carácter teológico y espiritual que después tuvo amplias consecuencias de carácter social en todos los aspectos. Transformó a Europa y fue uno de los elementos impulsores de todos los cambios que en los siglos siguientes se produjeron. Sin embargo, yo quisiera en estos minutos llamar vuestra atención precisamente sobre estos elementos originales de forma protestante, o si fuéramos más precisos, de las reformas protestantes, porque hay suficientes matices en aquellos impulsores de este movimiento que, eso sí, en todo caso, y todos, giraban en torno a la autoridad de la Escritura, a la autoridad de la Biblia. De hecho, realmente no sería del todo correcto hablar de teología protestante, como si fuera propiedad de los evangélicos, como si nos perteneciera a nosotros. La Reforma Protestante lo que supone es la recuperación, es desempolvar las verdades de la Escritura. Las verdades de la Escritura no son privativas de los evangélicos, no nos pertenecen a nosotros, no somos dueños de ellas, no tenemos la exclusiva. Y de hecho, uno de los empeños de todo el movimiento del protestantismo a lo largo de los siglos ha sido precisamente que todas las personas de cualquier condición y de cualquier lengua tengan acceso al texto bíblico y que descubran allí la verdad centrada en Jesucristo, a través de la cual se expresa la voluntad de Dios para con todos los seres humanos. Así que este es el primer aspecto que me gustaría mencionar, esa centralidad en el sentido teológico de la figura de Jesucristo. Lo acabamos de celebrar ahora cantando, y expresado en un concepto que es el de la gracia. Dicho en complejos términos teológicos, que a Dios le hemos caído en gracia. Eso es el Evangelio. A Dios le hemos caído en gracia. Si queréis podemos pelear teológicamente, pero creo que la declaración es exacta. Nos ha mirado con buenos ojos. Que el Dios creador y soberano, 3 veces santo y justo, ha puesto sus ojos sobre sus criaturas, sobre los seres humanos, y a pesar de toda nuestra miseria, pues nos ha mirado con buenos ojos y nos ha agraciado con su gracia. Y ese concepto que por 2000 años ha dado lugar a debates, libros y personas sesudas intentando explicar la profundidad del concepto, Jesús, para explicarlo, contó una historia. Cada vez me resulta más llamativo ese tono peculiar de toda la Biblia, ¿no? Y especialmente el Nuevo Testamento, que se complace en explicarla, en hacerlo sencillo y en explicar las cosas de manera que sean accesibles. Y por eso, con algunas excepciones lógicas y necesarias, pero en lugar de grandes conceptos densos, lo que nos presenta son historias. Como celebramos el Día de la Reforma, que gira en torno a la Escritura, que es el trampolín para encontrarnos con la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo, pues vamos a tomarnos la licencia de leer un poco más de este texto. Lo vamos a hacer en la versión que nos es más querida, o nos ha sido más querida por décadas, la versión de la Reina Valera del 60, que para muchos de nosotros
cualquiera de los textos, este también es mucho más que familiar, pero para otras personas no, y dado que también se retransmite este acto, yo creo que tiene sentido que se pueda escuchar esta historia que Jesús contó en esta versión, ya sabéis, reconocida por todos como una joya de la literatura española. La historia la conocéis. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, anticípame la herencia». Y le repartió los bienes. Y poco después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y es fácil imaginar, como las neuronas cada vez me funcionan con más lentitud, lo de imaginar me resulta más sencillo. Y yo puedo imaginar a la gente escuchando a Jesús, ¿no? Y escuchando esta historia y echándose las manos a la cabeza, ¿no? Menudo personaje. Pide la herencia con anticipación, deja a su padre a la intemperie, se lo funde miserablemente en 2 días y de la peor manera. Y cuando ya todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia donde este hombre estaba y le comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y entonces cabe imaginar un estruendo de la gente gritando, echándose las manos a la cabeza. Un judío entre los cerdos. No se puede caer tan bajo. Sí, porque este joven, entre los cerdos, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. La gente debía decir, esto ya se hace insoportable. Y volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Así que se levantó, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Y las personas dirían: ahora, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado, el discurso que traía preparado, ¿no? He pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzad en sus pies, traed el becerro gordo, matadlo, comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Había otro hijo, el mayor, el que se había quedado en la casa, que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: pues tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y se enojó como persona sensata y justa. No es justo esto. Y no quería entrar. Y por segunda vez salió el padre. Y le rogaba que entrase. Él le dijo al padre: tantos años te sirvo, no te he desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, y cuando viene este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y entonces aparece la figura del padre capaz de acoger a unos y a otros, a los que aparentemente son exquisitos, pero tienen un corazón resentido también, y aquellos que, sin lugar a dudas, son un desastre. Y por los dos, su corazón fue movido a misericordia. Esta es la actitud de Dios para con todos los seres humanos, con todos. Las manos extendidas. La condición del ser humano, a veces decimos: bueno, estas cosas que se dice de la depravación total del ser humano. Bueno, hombre, algo de valor tendremos si Dios nos mira así, ¿no? Nuestra condición, nuestro pecado, en términos bíblicos, no es tanto las cosas malas que hacemos,
Tampoco hay tanta gente por ahí tan mala, ¿no? Yo no creo que las personas se levanten por la mañana diciendo, a ver, ¿cuánto mal puedo hacer? A ver, ¿a cuánta gente puedo fastidiar? Yo creo que la gente se levanta por la mañana y lo que intenta es sacar su vida adelante y si puede, en fin, hacer el bien a alguien sin mucho esfuerzo, pues también lo hace, ¿no? El problema no está en las cosas que hacemos, el problema está en lo que somos. El problema es que, aun cuando tuviéramos las mejores intenciones para nuestra vida, la queremos vivir como Frank Sinatra, a nuestra manera. Capitanes de nuestro destino, las riendas de nuestra vida. Y esta es lo que nos convierte en rebeldes. La antropología cristiana suele definir al hombre como el hombre rebelde. Esa es nuestra condición. Y eso es lo que trae nuestra ruina. Lo que encontramos en el mensaje de la Biblia es esa teología de la gracia, de la misericordia inmerecida, de Dios mismo llamando a la reconciliación de los hombres. Fue el redescubrimiento de la Reforma. Eso no es teología protestante porque se sentó Lutero y otros y se les ocurrió. No, simplemente redescubrieron lo que de Dios decía la Biblia. Y estaba allí para todos, como está hoy para todos. Mi anhelo particular, perdonad, yo no es que todo el mundo se venga a mi iglesia. Yo lo que quisiera es que todo el mundo se encontrara con Dios. Ojalá todas las confesiones cristianas, todas, incluidos nosotros, tomáramos con un profundo anhelo el acercarnos a la Escritura, el dejarnos empapar de la Escritura y sobre todo dejar que el Espíritu de Dios tome esa Escritura para hacerla relevante en nuestras vidas. Si ahí está, aquí está, y felizmente abierta y traducida a nuestras lenguas para que sea accesible a todos. Esa es la teología esencial, no ya de la Reforma, la teología esencial del Evangelio de Jesucristo, que la Reforma en un momento determinado reabanderó porque estaba siendo sepultada entre un montón de costumbres, tradiciones y miserias. Lo hemos cantado, porque todos al amparo de esa gracia encontramos no solo perdón, o ni siquiera la verdad, encontramos vida y encontramos esperanza. Encontramos una manera también de entender relaciones que es diferente. Por eso, además de hablar de teología, dejadme terminar hablando también de espiritualidad. Hoy todo es espiritualidad. Parafraseando la Escritura, digamos, espiritualidad de espiritualidades, todo es espiritualidad. Hay gente que encuentra espiritualidad en un remate de cabeza del delantero centro, de su equipo, claro. Lo otro será satánico, supongo. Y sobre todo una espiritualidad, ¿os habéis dado cuenta? La espiritualidad de nuestros días, con el apellido que lleve, es una espiritualidad sin prójimo. Mirad los manuales de autoayuda, los gurús estos. Cualquier proverbio de la Biblia le da 17 vueltas a cualquier historia de estas, ¿no? Pero si os dais cuenta, de hecho hay un manual, ya tiene años. Un manual bien grueso y el título era bien expresivo también. Estar bien. Y esa es la meta de la espiritualidad. Hay mucha gente que entiende que este es un estilo de vida demasiado agitado, que de mucho estrés y que vamos todos medio locos y necesitamos cultivarnos por dentro y desarrollar una espiritualidad que traiga paz, que nos traiga bien, que nos traiga sosiego, que nos, ¿entendéis? Sentirnos bien. Para muchos la espiritualidad es la búsqueda de sentirse bien. Y cuando ese es el propósito de la llamada espiritualidad, es lógico que el prójimo no encuentre lugar. Porque el prójimo normalmente es una complicación. Vamos, yo creo que ya en los primeros años y no meses, cuando los niños van al cole, en fin, a la escuela infantil, les enseñan a hablar de las relaciones tóxicas. Todos sabemos de las y identificarlas para huir de ellas. Claro. Hay que escuchar mucho a la gente, ¿eh? Escuchaba una jovencilla hace no tanto y le decía, yo, hablando de los rollos estos, ¿no? De las relaciones, te hacía yo. No tengo claro, tomad nota porque esto es... os ahorráis 27 libros de estos de autoayuda. Decía, la relación que no aporte
pasaporte. Entonces Jesús, después de hablarles del favor de Dios y de la gracia de Dios para con cada uno, les cuenta otra historia. La conocéis. Hemos leído en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, leemos ahora en el capítulo 10. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que después descendió un sacerdote por aquel camino y le vio, pero pasó de largo. Y asimismo un levita, los trabajadores del templo, llegando cerca de aquel lugar, también le vio y también pasó de largo. Pero un samaritano, y de nuevo, si la invocación de los cerdos para los judíos ya era un escándalo, la de los samaritanos le iba casi a la par. Pero este samaritano que iba de camino vino también cerca de él y le vio. Y fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, le echó aceite y vino, le puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, y al día siguiente al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y todo esto a cuenta de una pregunta que le había hecho un estudioso de la ley, de la teología del momento. Y Jesús le preguntó: ¿quién te parece de estos 3 que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hay un filósofo contemporáneo, relativamente joven, coreano, es que el nombre es impronunciable, pero de formación alemana, germánica, en fin, muy conocido, ¿no? Y insiste continuamente en que nos encontramos en una sociedad narcisista, compuesta, dice él, por individuos con un ego patológicamente hipertrofiado, donde el prójimo no cuenta. La espiritualidad cristiana, los cristianos, receptores, depositarios de esa gracia, estamos llamados a desarrollar una espiritualidad descentrada. Descentrada quiere decir que no esté centrada en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestra satisfacción personal, qué bien, Dios y yo y Dios, ¿para qué más, no? Más bien llamados a una espiritualidad que se expresa en el ejercicio de la gracia recibida. Y de nuevo, Jesús, para algo tan denso, si queréis, lo resume también de una forma sencilla, con una pequeña expresión dirigida a sus discípulos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Una teología que no se decanta después en favor del prójimo no es teología cristiana. Y una espiritualidad que no se expresa después en apertura al semejante no es espiritualidad cristiana. Una espiritualidad cancelada en el propio bienestar, sea de la persona o sea de la comunidad, de la iglesia, de la parroquia, que no sale de ahí, no es espiritualidad cristiana, porque el impacto de la gracia no puede dejarnos indiferentes. El impacto de la gracia no puede dejar nuestro corazón frío para con nuestros semejantes. Vivimos tiempos complicados, una sociedad llena de miedos, de incertidumbres y por tanto también de ideologías de todo tipo, ¿no? Y a veces somos tan ingenuos que andamos por aquí y por allí buscando la nuestra. ¿Quiénes son los nuestros? Pero nosotros no tenemos otra que la del reino de Dios. No hay otra. Porque en términos humanos, todo este concepto de la gracia, más allá de palabras biensonantes, no se traduce en nada. Solamente cuando permitimos que el impacto de la gracia, de ese favor inmerecido, nos inunde realmente, o sea, llegue hasta, no ya al corazón, ¿no?, sino a las entrañas,
Cuando esa realidad del trato favorecedor de Dios para con cada uno de nosotros, cuando eso de verdad llega al fondo del alma, eso después se traduce también en una manera de ser y de estar y de hacer que no puede ser homologable con nada, porque es la propia del reino de Dios. Y esa peculiaridad es la que estamos llamados, como parte del pueblo de Dios, a compartirla y darla a conocer, precisamente ahora, en un tiempo de miedos, de estupor, de incertidumbre, el anuncio de la esperanza del reino de Dios, porque la gracia se ha derramado sobre todos nosotros y solo resta acogerla, pero no para acumularla, sino para compartirla en el nombre del Señor. Amén. Gracias por esta oportunidad, que el Señor os siga cuidando a todos. Qué bien, muchas gracias, Emanuel. Bueno, pues una segunda parte de música. Vamos a pedir al coro que venga, que nos acompañe, porque vamos a cantar el himno de la Reforma, Castillo fuerte es nuestro Dios. Y esta vez somos nosotros los que vamos a acompañar al coro a cantar. Y ya de paso, pues se quedan aquí y nos cantan una segunda canción. Así es que, por favor, si venís, pues vamos adelante con Castillo fuerte es nuestro Dios y la otra canción que tenéis en el programa, que esa será solo para escuchar. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo, con furia y con afán.
gracias. Hacía mucho que no les oíamos cantar, así es que bueno, ya era hora, ¿no? Qué bueno, nos alegramos, muchas gracias. Bueno, vamos a esta parte final, muy importante para nosotros, porque desde el año, creo que fue en el 2007, que se nos ocurrió, 2006, se nos ocurrió pues honrar con la medalla de honor a diferentes personas, tanto del mundo evangélico como del mundo secular o no evangélico, personas que bueno, han sido relevantes en nuestra vida como iglesias, como pueblo de Dios en Madrid. Y yo recuerdo la primera que dimos y fue al alcalde Luis Gallardón, fue a la Cruz Roja y no recuerdo quién era el tercero, pero creo que aquel día fueron 3. Desde entonces hemos ido dando principalmente a la mayoría de personas que han tenido su actividad por más de 25 años dentro del mundo evangélico. Pero ya hacía años que no le dábamos estas medallas a nadie que fuera, digamos, de lejos o fuera de nuestro entorno, no evangélico. Alguien de las autoridades principalmente, que era nuestro objetivo, ¿verdad? Y esta vez, pues finalmente la Asamblea aceptó el dar la medalla de honor a una persona que nos ha ayudado bastante y bueno, pues ha tenido el honor también de venir y decir, pues sí, no, voy con gusto a recibirlo y por eso nos alegramos. Pero una persona del ámbito secular, diríamos, y la otra, eso sí, no podía fallar, pues de nuestro ámbito. Y este es José Luis Briones, al que le vamos a pedir que venga. José Pablo va a decir antes de que José Luis Briones venga, que es la persona a quien le vamos a entregar la medalla de honor del CEM, pues va a hacer una breve semblanza de quién es José Luis Briones. Así es que, adelante. Pues lo voy a leer para no emocionarme mucho. Si el capitán se sienta, los soldados se tumban. Es una de las frases características de José Luis Briones. Frases que siempre expresa con un tono de humor, pero que en el fondo esconden su carácter disciplinado y responsable frente a cualquier necesidad que surja. Nació en Madrid el 11 de diciembre de 1945, con 18 años. Conoció a Jesús gracias al testimonio de su hermano Feliciano en la iglesia de su barrio, Prosperidad, la iglesia del Buen Pastor, donde ha sido miembro por muchos años hasta la actualidad. Desde el primer momento entendió que su fe implicaba compromiso, de modo que comenzó a servir en diversas áreas, principalmente en evangelismo y en obra pionera. Colaboró en el inicio de la Iglesia Bautista en el barrio del Pilar, en Tres Cantos, en Toledo, en Ávila y en otros lugares. Siempre ha estado liderando proyectos de evangelización. Durante 22 años ha sido diácono de evangelización de su iglesia y durante 14 ha liderado el Ministerio de Evangelización de la Comunidad Bautista de Madrid, entre otras responsabilidades dentro de la Unión Bautista. También como profesor por más de 20 años del Seminario Carisma de la Facultad Protestante de Teología de la UEB. Comenzó a trabajar en Decisión primero como voluntario, participando en las campañas de evangelización en el verano de 1977 y luego dejó el negocio familiar de pintura y comenzó como obrero a pleno tiempo, convirtiéndose pronto en la mano derecha, y yo diría también que la izquierda, del fundador de Decisión, Juan Blake. Algunos años después, en un campamento de Semana Santa organizado por Decisión en Peñadoré, conoció a Águeda Cendrero, su esposa. Se casaron en 1990 y tuvieron 2 hijas, Clara Ruth y Esther, formando una familia comprometida con el proyecto de Jesús. Como obrero de Decisión ha estado involucrado en todos los grandes eventos evangelísticos de las iglesias evangélicas de España. Yo la encontré, Ámsterdam 83, 86 y 2000, Misión Global, Misión Mundo, Mi Esperanza, Festival con Luis Palau, con Motesi, la Conferencia de Evangelistas y con muchos otros. Siempre José Luis fue un hombre clave para el buen funcionamiento de cada uno de ellos. Además, como predicador, evangelista y maestro, ha recorrido España de norte a sur, de este a oeste,
motivando a las iglesias a cumplir la gran comisión, organizando y dirigiendo campañas, pero sobre todo haciendo discípulos y amigos, muchos amigos por toda España. Todo el mundo recuerda el cariño y la fidelidad de José Luis, un siervo de Dios, sencillo, humilde, entregado de corazón al avance del reino de Dios. Fue el ángel de la guardia para Juan Blake. Cuando pienso en alguien verdaderamente santo, a mi mente viene José Luis, afirma la familia Blake. Como director de Decisión, he tenido el privilegio de trabajar con José Luis por más de 20 años. Muchas veces he dicho, bromeando, que yo en Decisión lo único que hago es salir en las fotos, ya que otros hacen todo el trabajo. Pues bien, hay mucha verdad en esa broma, porque sin José Luis, Decisión no sería lo que es, ni hubiera conseguido mucho de lo que ha conseguido. Entre sus cualidades está la diplomacia para gestionar situaciones difíciles, con un arte y un instinto especial para encontrar soluciones. También la disciplina para cumplir sus responsabilidades como un modelo de rigor y excelencia, una disciplina que aplica como nadie a la memorización de la Biblia, de las Escrituras. Yo no conozco a nadie que recuerde tantos versículos de memoria y que sepa aplicarlos con discernimiento para cada ocasión. Otra de sus cualidades es su capacidad de aprender y de adaptarse, incluso con los últimos avances informáticos que aún le dan algún que otro dolor de cabeza, pero José Luis nunca se rinde. José Luis Briones tiene mucho de Bernabé, el conciliador generoso, capaz de apoyar y fortalecer a líderes, permaneciendo en la sombra y sin esperar ningún reconocimiento. Un hombre al que le sobra un valor que parece difícil de encontrar en nuestro mundo hoy: lealtad. Felicito a la Junta del Consejo Evangélico de Madrid y a la Asamblea de Madrid por elegir a José Luis Briones como receptor de esta medalla de honor del CEN. Sin dudas, se la merece. Qué bueno, pues voy a pedirle a Paco Sánchez, también nuestro presidente ahora del Consejo Evangélico de Madrid, porque vamos a hacer entrega de esta medalla a José Luis Briones. Por favor, José Luis, puedes venir. Y fíjate que yo diría que viniera Ávila, porque obviamente ya sabemos todo lo que se dice, ¿no? Que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, porque tú también tienes parte en lo que José Luis es en estos últimos años. Entonces, bueno, muchos años. ¿Cuánto tiempo llevas pasado? 32. Yo le conocí sin los juegos pasados, porque te conocía también sin pasarte, pero ya les conocimos pasados. Muy bien, pues... El Consejo Evangélico de Madrid, en su asamblea celebrada el 9 de marzo del 2022, acordó por unanimidad conceder la medalla de honor a don José Luis Briones como reconocimiento y gratitud por su entrega durante una larga trayectoria en el servicio al pueblo evangélico y a la comunidad en general, dado en Madrid el 31 de octubre del 2022. Y además se lo van a dar a tu esposa. Vale. Vamos a dejar que tome unos minutitos para decir algo, si es que lo tiene que hacer. ¿Tienes que decir algo? Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Bueno, habéis visto que José Pablo es mi director y compañero, ¿eh? Por todo lo que ha dicho se ve el compañerismo que nos une. Luego ya le tengo que invitar ahí a algo grande por su corazón de compañero que ha tenido. Pues buenas tardes, los saludos a la Junta, a las autoridades y a todos los que nos estáis acompañando en este precioso acto especial de la Reforma. La verdad es que durante muchos años con Juan Blake, fundador de Decisión, y con José Pablo,
hemos estado recorriendo, haciendo kilómetros, recorriendo la geografía y llegando a los pueblos con el mensaje de Jesús. El mensaje del Jesús histórico, mensaje transformador de la vida de las personas, y hemos visto cientos, por no decir miles, hemos visto cientos y cientos de personas recibir a Jesucristo como Salvador de sus vidas, así de sencillo. El Jesús de siempre, Jesús histórico, que no es un cuento, no es una mentira, no fue un loco, no ha sido un invento religioso, no. Es el Hijo de Dios, el que dijo, soy el camino, la verdad y la vida para ti y para mí y para todo el que quiere creer en Él. Esto es lo más importante y por eso, gracias por el regalo de la medalla, por estar hablando de Jesús por tantos años. Esto es una bendición muy grande. Así que muchísimas gracias, que Dios os bendiga y Jesús sigue siendo real. Gracias a todos. Gracias. Desde que le conozco, no le he oído nunca decir nada que no fuera una palabra de ánimo y otra de agradecimiento. Gracias, José Luis, muchas gracias. Bueno, pues ahora viene la segunda medalla y me ha tocado a mí hacer la semblanza de don Javier Laschetti, porque, bueno, yo le conozco hace ya muchos años y he escrito unas cuantas cosas aquí que las voy a leer también como José Pablo para no enrollarme. José Luis. Javier Fernández Laschetti Blanc. Javier Fernández Laschetti Blanc. Nació en Madrid el 8 de octubre de 1966. Está casado y es padre de 3 hijos. En una entrevista que le hicieron en el 2017 afirmaba que su vocación era enseñar y difundir los principios de una sociedad de personas libres y responsables. Dice que le gusta el golf. Yo nunca he jugado al golf, pero ya te citaré algún día para que me lleves. Le gusta la música del barroco y el renacimiento, le gusta leer y le gusta caminar. Hay un lugar de España, dice, que le encanta, que es Cobas. Me he bañado no sé cuántas veces en Cobas con el agua tan congelada, Javier. Y he ido varias veces con mi esposa, conocemos ese lugar y es un lugar precioso, así es que coincidimos en eso. Y además también dice que tiene una gran asignatura pendiente, o tenía en el 17, no sé si la has cumplido, que era hacer el Camino de Santiago. ¿Lo has conseguido? Sigue, yo voy el año que viene. Yo ya he decidido que el año que viene voy, así es que a lo mejor podemos ir juntos. Le conocí cuando era consejero de inmigración. Fue agradabilísimo conocerle, una persona afable, amable, abierta, con la que pudimos entablar relación. Le invitamos a las primeras jornadas de puertas abiertas de las iglesias evangélicas por la integración, que se celebraron en el año 2007 al aire libre en la Plaza de España. Y él estuvo allí con nosotros, presente, tomando unas palabras, y pudo recorrer todos los 80 o 100 stands que pusimos ahí de todo lo que era el mundo evangélico. Durante su mandato como consejero de inmigración en el 2008 recibimos una cuantiosa subvención para realizar un proyecto de investigación con el fin de conocer el impacto de la inmigración en las iglesias evangélicas y su papel en el proceso de integración en nuestra comunidad autónoma. Estudió, un estudio muy profesional. Pudimos contratar gente que verdaderamente se dedicaba a esto. Hicieron un estudio fenomenal que además fue puesto en el anuario, era un trianuario, me parece que era, de cosas que había llevado adelante la propia Consejería de Inmigración, y esta labor hecha por las iglesias evangélicas en materia de integración fue reconocida explícitamente en uno de esos informes trianuales que la Consejería de Inmigración llevaba a cabo.
Cuando Javier Laschetti pasó a ser consejero de Sanidad, su relación con el mundo evangélico se mantuvo y en octubre del 2010 participó en la primera conferencia sobre asistencia religiosa evangélica en hospitales. Y allí fue donde se gestó la posibilidad de firmar un convenio con la Consejería de Sanidad que nos diera la posibilidad de ejercer dicha asistencia religiosa de forma reglada en los hospitales. El convenio se firmó en marzo del 2011. Recuerdo de alguna manera aquella conversación, oye, ¿por qué no nos gustaría y por qué no tal? Sí, hombre, eso puede ser, además tenéis derecho y tal. Muy bien, pues eso unos meses después, allí se firmó en marzo del 2011. Este convenio se ha ido renovando con los diferentes consejeros de Sanidad y a día de hoy sigue vigente. Desde el principio se nos dio la posibilidad de hacer capellanía de ARE en todos los centros hospitalarios de la red SERMAS de nuestra comunidad y hoy continuamos haciendo esa labor. No vamos a decir que todo sea perfecto, pero porque estamos ahí todavía consiguiendo cosas, pero estamos en el proceso, y estamos trabajando para ello. Cesó en su cometido como consejero de Sanidad y se fue a Guatemala, donde estuvo 4 años siendo vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín, pero durante todo ese tiempo nunca perdimos el contacto. Es una de las cosas importantes. Llegó un momento y me dijo, toma este teléfono, el de España ya no me vale, toma este teléfono para poder seguir en contacto, así es que eso es de agradecer verdaderamente. Él siguió recibiendo un versículo de la Biblia diariamente con un comentario de quien nos habla y que leía con interés, como él mismo me dijo en cierta ocasión. Cada vez que me veía, Manuel, yo leo los versículos, leo con interés los versículos. Así es que, sin duda alguna, es un hombre que ha recibido en todos estos años, no sé si son 7, 8, los que hemos contactado dándole la palabra del Señor y con una recepción muy favorable. A su vuelta, ya como consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, seguimos el contacto y siempre me manifestó su disposición a ayudar en lo que estuviera en su mano. De tal modo que ante una situación problemática con una de las subvenciones que teníamos en la Dirección General de Patrimonio y que llevaba enquistada 2 años por temas administrativos y no por nuestra culpa, le pedimos ayuda. Finalmente dije, no me queda más remedio que ir a ver a nuestro querido amigo Javier Fernández Laschetti. Y entonces él, una fabulosa disposición, nos recibió para después encontrar esa solución y a los pocos, bueno, yo diría que pocas semanas, el asunto quedó totalmente zanjado, resuelto y hoy día está normalizado. Doy gracias a Dios verdaderamente por haberle conocido y por el apoyo que nos ha brindado todos estos años. Y por ello propuse al Consejo Evangélico, a la Junta Directiva y a la Asamblea después darle esa medalla de honor porque creo que es de los políticos que ha conocido el mundo evangélico, reconocido la labor del mundo evangélico y que creo que hoy merece esa medalla. Así es que, por favor, Javier Laschetti, Javier Fernández Laschetti, todo el mundo de Javier Laschetti y se olvida de Fernández. Pues igualmente, el Consejo Evangélico de Madrid, en su asamblea celebrada el 9 de marzo del año 22, acordó por unanimidad conceder la medalla de honor a don Javier Fernández Laschetti como reconocimiento y gratitud por su colaboración con el pueblo evangélico desde el año 2007, dado en Madrid el 31 de octubre del año 2022. Yo podría decir como José Luis Briones, gracias y ya está, y es suficiente. Pero quiero decir alguna cosa más.
Quiero empezar saludando, por supuesto, a Paco Sánchez, al presidente del Consejo Evangélico de Madrid, a la secretaria general de FEREDE, a mi compañera de la Asamblea de Madrid, Ana Cuartero, y muy especialmente a José Luis Briones, a quien no conocía y entiendo perfectamente que hoy el Consejo Evangélico le haya querido dar una medalla y un reconocimiento, porque en los 3 minutos que le he oído he notado cuando alguien tiene carisma, auténtico carisma y capacidad de llamar a otros hacia una tarea que vale la pena, que es la tarea de hablar de Dios y de la palabra de Dios. Así que felicidades, José Luis, por ese reconocimiento que hoy ha recibido. Bueno, para mí esta medalla de honor del Consejo Evangélico de Madrid es un honor de verdad enorme. Me ha hecho recordar muchas cosas en estos días, cuando me lo dijo Manuel, y ahora preparando alguna nota para decir ahora en este acto. Yo es mucho lo que he recibido del Consejo Evangélico de Madrid, y muy especialmente de Manuel Cerezo. De Manuel Cerezo continuamente recibo cosas, entonces me hace sentirme que yo nunca estoy a la altura de todo lo que él me da. Primero porque recibo la amistad, la franca, la sincera, la amistad abundante que sale del corazón de Manuel y que está presente además desde que nos conocimos, pues eso, hace 15 años ya, Manuel. Recibo de Manuel la oración, lo decía hace un momento Ana Cuartero, junto con mis compañeros, todos los jueves, cuando estamos allí discutiendo, hablando de cosas serias, a veces hablando de cosas un poco aburridas, allí está siempre Manuel y nos hace la gracia, es otra manifestación de la gracia, de su oración. Y yo lo agradezco mucho, como también otros muchos de nuestros compañeros. Y además me regala y me entrega todos los días un versículo que leo religiosamente, y nunca mejor dicho. Es decir, no hay noche que me acueste. Cuando estaba en Guatemala eran 8 horas menos, por tanto era mediodía, pero aquí pues ya sabéis cómo es, entre las 11 y las 12 de la noche, y yo siempre lo leo, y siempre consigue su propósito, porque siempre me hace recordar la palabra de Dios, siempre me hace recordar algo que está en las Escrituras y que vale la pena tener presente todos los días. Así que se lo agradezco mucho. Como sé que además ha tenido mucho que ver en esta medalla, pues más todavía lo que le tengo que agradecer. Y el hecho de que sea en un día tan importante como el día de la Reforma, el 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos, cuando se cumplen 505 años desde el momento, o la noche o el día, en el que Martín Lutero expone públicamente en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, que es una manifestación más, una forma más, y a partir de aquellas vinieron muchas más, de expresar la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de palabra, la libertad de expresión, todas esas libertades que damos por hechas, que damos por sentadas, pero que no están ni tan hechas ni tan sentadas. Todos los días vemos que hay quien quiere destruirlas, quien quiere suprimirlas, desde luego en muchos países. Ahora lo vemos pues desde China hasta en Rusia, pero también en nuestra sociedad también hay gente que no deja a los demás que digan lo que piensan, sencillamente, y le persiguen y utilizan todos los medios, entre otros el de deformar o el de desfigurar las cosas para hacerlas presentar como algo ridículo, como algo que solamente un enemigo del pueblo puede pensar, ¿no? Bueno, pues eso no es verdad. De la libre discusión, de la libre opinión, de la libre expresión del pensamiento es de donde sale el criterio que cada uno
nos formamos de las cosas, ¿no? Y decían, creo que es un texto de la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que es una de las declaraciones fundacionales de los Estados Unidos, que evidentemente tiene un contenido religioso evidente, que hemos nacido libres del mismo modo que hemos nacido racionales, ¿no? Pues eso es lo que se manifiesta a través de la libertad. A lo largo de estos 15 años he visto a las iglesias y las denominaciones evangélicas de aquí de Madrid, pero también de Latinoamérica, muy en particular de Guatemala. Guatemala es un país en el que más de la mitad de la población es cristiana. Y eso me ha permitido ver y conocer mejor el inmenso buen trabajo que hacen las iglesias, que hacen las denominaciones, el que hacen aquí en Madrid, el que hacen en América, el que hacen en muchísimos lugares del mundo. Yo creo que todo eso merece mucho respeto. Lo decía antes, por quién de los que me ha precedido en el uso de la palabra, yo creo que ha sido Manuel en su palabra. Merece muchísimo respeto, y eso no se produce siempre aquí en España, y no se produce siempre, ni siquiera aquí en Madrid. No siempre se habla con respeto de las iglesias y de las denominaciones evangélicas. Y a mí reconozco que es una cosa que me irrita profundamente, porque entonces pues, lo que expresa es una ignorancia, un desconocimiento, un no saber en realidad de qué estás hablando, y lo mezclas todo y terminan diciendo barbaridades, o cuando se refieren, por ejemplo, que es bastante frecuente, a candidatos que en las elecciones, bueno, y han contado o ha movilizado el voto evangélico, como si hubiera movilizado al demonio de los infiernos, ¿no? Exactamente es lo contrario, ¿no? Uno puede tener la opinión que quiere tener sobre cada una de las cosas que se hacen o que se dicen en las iglesias y en las distintas denominaciones, pero no hay derecho cuando se tratan a las iglesias y a las denominaciones evangélicas como una cosa de segundo nivel, de segundo orden, y que no alboroten demasiado, porque tampoco es cuestión, ¿no? Eso que lo he ido pensando, además es contrario a algo que me parece de las aportaciones realmente increíbles que en este tiempo están haciendo las iglesias y las denominaciones evangélicas, insisto, aquí en Madrid o en toda España, seguro que en toda Europa, y desde luego en América, donde lo he visto en Latinoamérica muy de cerca. Y es cómo las iglesias y las denominaciones evangélicas transmiten valores, contagian valores, hacen que mucha gente que no estaba demasiado apegada a valores, que por supuesto son valores que para los que creemos en Dios son valores que tienen una raíz evidentemente religiosa y una raíz obviamente cristiana, pero que son valores que también al mismo tiempo son universales, que son valores que ayudan a que la vida sea mejor, valores de libertad, valores de responsabilidad también. Hemos nacido libres y hemos nacido responsables, pero valores como la verdad, que muchas veces en nuestra sociedad parece como que es lo que menos cuenta de todo, incluso se admira a un político porque miente muy bien. No, es todo lo contrario. La verdad tiene un valor y es un valor. Valores como la compasión, valores como la justicia, valores como todos los que habéis mencionado en distintas intervenciones hoy a lo largo de la tarde. Y eso a mí me consta que a muchas personas le ha hecho cambiar su vida las iglesias cristianas. Y solo ya por eso valdría la pena lo que hacen ustedes. Yo cuando me hice más consciente de ello fue cuando empecé a colaborar y a trabajar con el Consejo Evangélico de Madrid, con sus distintas instituciones, con Diaconía muy principalmente, cuando Esperanza Aguirre me nombró consejero de inmigración en el año 2007. Se acordarán que ese era un momento en el cual
llegaban muchísimos inmigrantes a Madrid, principalmente latinos, también muchos rumanos, búlgaros, y justo inmediatamente empezó una crisis devastadora que dejó sin empleo a muchísima gente que había venido literalmente a ganarse el pan con el sudor de su frente, sabiendo que tenía que sudar mucho y sudando muchísimo, ¿no? Y me acuerdo muy bien de aquella jornada de puertas abiertas a la que me invitó Manuel y Blázquez, Mariano Blázquez, eso es. En nada menos que, claro, jornada de puertas abiertas, o sea, al aire libre, en la plaza de España, toda la plaza de España durante todo un fin de semana, y ahí tuve oportunidad de hablar con mucha gente y de escuchar. Y vi a un grupo de música que se subió y que, pensando y dirigiéndose específicamente a los recién llegados, empezó a cantar unas canciones preciosas, por otra parte, en la que obviamente, por supuesto, hablaba de Dios, obviamente, por supuesto, hablaba de sus hermanos, y también les hablaba de España. Y hablaba de España con cariño, de una sociedad que valía la pena. Y a mí eso reconozco que me impresionó muchísimo, y entonces no tiene ningún mérito, Manuel, que colaboráramos en esa época y a partir de ese momento, porque yo pensé en aquel momento, yo necesito para la tarea que me han encomendado, que es tratar de que haya una integración real y sincera dentro de la sociedad española y dentro de ella de la madrileña, de todos los que están llegando en este momento, que no haya conflictos, que no se vean como enemigos, que no se vean como gente que vive aparte, sino gente que forma parte. Yo necesito a esta gente, yo necesito a las iglesias evangélicas, y a partir de ahí empezamos continuamente a colaborar. ¿Y cuánto ha ayudado? Y esa es otra de las cosas que está todavía por reconocer, cuánto han ayudado las iglesias evangélicas de Madrid a que no haya habido ni un solo, ya no digo enfrentamiento, incidente digno de recuerdo en los 25, 30 años que han pasado desde que empezaron a llegar por miles personas de otros lugares del mundo, y muy principalmente de Latinoamérica, como también del este de Europa. En este momento en Madrid, que vivimos 6.700.000 personas, 1,5 millones prácticamente de ellas no nacieron en nuestro país y vinieron en los últimos 15 años o 20 años. Y les llamábamos en aquella época, te acordarás, Manuel, fue una expresión que muy del gusto de Esperanza Aguirre, los nuevos madrileños. Ahora ya no son nuevos, o sea, ahora ya son tan madrileños como todos los demás, con acento colombiano, con acento ecuatoriano, comiendo arepas o recordando, bailando marineras, como en el Perú, ¿no? Pero tan madrileños como todos los demás, y sin sentir para nada ninguna distancia ni ningún rechazo hacia la sociedad en la que se habían integrado, ni a la inversa. Hay 830.000 latinoamericanos en este momento viviendo en Madrid, formando parte de Madrid, y digo también otra cosa, y Madrid es mucho mejor con 830.000 latinoamericanos que antes, lo cual yo creo que es algo que es un mérito. Yo también creo que modestamente, de que quienes en aquel momento gobernaban y gobernábamos, intentamos meter la pata poco, por tanto intervenir poco, pero sobre todo también de instituciones y muy principalmente de las iglesias evangélicas. Luego seguimos colaborando, lo ha recordado Manuel, en la Consejería de Sanidad, con el doctor Pedro Tarquis, que lo veo ahí en segunda fila, bueno, cuando me vinieron me pusieron delante una cosa tan evidente como no van a tener asistencia en la fe en la que creen tantísimas personas en Madrid, cómo no van a tener entrada y paso libre a todos los hospitales, a todas las horas, a todas las habitaciones, siempre que el enfermo quiera, evidentemente, ¿no?
Y lo pusimos en marcha, costó un pelín al principio, si te acuerdas, pero funcionó y me alegra muchísimo saber que sigue funcionando, y veo ahí a la actual responsable y me alegra que eso siga funcionando. Ahora tengo otras tareas en otro gobierno que lo preside Isabel Díaz Ayuso, que son las de Economía, Hacienda y Empleo. Y Madrid en este momento, Madrid está muy vibrante, Madrid está muy creativa, hay mucha actividad en Madrid. Yo creo que tenemos que seguir haciendo y ayudando a que eso sea así, que siga generando toda la actividad económica para que haya más empleos. La base de todo es el crecimiento. Y eso, también para los que tenemos convicciones religiosas, eso está en el Evangelio también. Es decir, y eso son la parábola y cómo lo que uno malgasta, lo que uno no pone a trabajar, no rinde un fruto para todos los demás. Y la responsabilidad y la idea de que cada uno tenemos la obligación de cuidar de nosotros mismos y de los que están a nuestro alrededor. Y yo creo que una cosa que no me gusta de la sociedad, y no me gusta a veces de determinados discursos políticos o maneras de estar en política, es esto como de que ya está, el Estado es el que se tiene que ocupar de las personas mayores, de los enfermos, de los que tienen una dificultad de cualquier naturaleza en la vida. Vale, bien, tiene que haber mecanismos, y eso es lo que hacemos en la Comunidad de Madrid, y los tenemos, y yo creo que los mejores de España, para ayudar a todo el que necesita ser ayudado. Pero eso no te exime a ti de tu prójimo. Lo decía también antes Manuel, o sea, no estás liberado de tu prójimo, por más que existan pensiones, por más que existan hospitales, por más que existan centros para discapacitados. Tú tienes prójimo, y el prójimo empieza en tu casa, y empieza en tu vecindario, y está alrededor, y trata y haz lo posible por ocuparte, porque las sociedades que se han olvidado de eso se han convertido en sociedades terribles. Tienen unos sistemas de estado de bienestar que a los fanáticos de la cuestión les parece lo mejor del mundo, pero no hay amor, no hay cariño, no hay cercanía, no hay compasión, que tan necesaria es. Creo que todo eso se apoya mejor en una idea de libertad, que para mí es lo más importante, es lo que me motiva. Yo soy liberal y es lo que me hace seguir y estar en esto. Es la idea de libertad que tiene sus enemigos y tiene que estar frente a sus enemigos, y es una libertad que la tenemos presente todos los días, que para los que tenemos convicciones religiosas es una libertad que es un don de Dios. No existe en otras religiones y no existe en otros modos de vida, pero para nosotros sí, y además es para todo el mundo. Y pensamos que libre tiene que ser todo el mundo. Y así tenemos que seguir viviendo. Y yo creo que es bueno recordar que la libertad es el principio de todo. Una vez que Dios nos puso en este mundo y nos dio las Escrituras, la libertad con la responsabilidad es lo que viene detrás. A mí hay una frase, ya prometo que con esto termino porque me estoy enrollando muchísimo más que cualquiera de los que me han precedido, pero hay una frase que me gusta mucho y es una cita que os quiero leer de un autor que a mí me encanta, que se llama Vasily Grossman. Vasily Grossman es un autor de mediados del siglo XX, entonces era de la Unión Soviética, ahora diríamos que era de Ucrania, era periodista. De hecho, era un gran periodista, era el periodista que estaba en Stalingrado mientras caían las bombas y lo escribía. Era el periodista que acompañaba a las tropas soviéticas cuando iban avanzando hacia el oeste, y fue el primer periodista que entró la misma mañana que fue liberado el campo de Auschwitz. Entró en el campo de Auschwitz y fue el primero que escribió una crónica sobre el horror que se acaban de encontrar. Y ese periodista
se dio cuenta de que la Unión Soviética y el comunismo eran un régimen de terror, y era un régimen que impedía la libertad. Y años después escribió unas novelas maravillosas que recomiendo absolutamente, sobre todo una que se llama Vida y Destino, que aparte es una gran novela, o sea, es un novelón, pero es una historia también de libertad. Y escribió otra más pequeñita que se llama Todo fluye, que es la historia de un preso en el Gulag soviético, en los campos de concentración soviéticos, pues eso, en los años 40, en los años 50, por alguna acusación absurda, que al partido que lo creía que era el amigo del pueblo, pues le había metido en unas condiciones de vida terribles que se llevaron por delante a millones y millones de personas. Y decía el personaje principal del libro, que se llama Iván Grigorievich, decía, pensémoslo, solo en un campo de concentración, después de años allí, decía, y ahí estoy, acostado en la litera, medio muerto, y siento que en mí solo queda viva mi fe. La historia de los hombres es la historia de la libertad, de la más pequeña a la más grande, la historia de toda la vida, desde la ameba hasta el género humano. Es la historia de la libertad, es el paso de una libertad menor a otra libertad mayor, que la vida misma en sí es libertad. Y esa fe me da fuerzas. Muchísimas gracias. Bueno, pues terminamos. Nos saltamos lo de doxología, bendición. Yo quería cantar una última vez, una cosa muy sencillita. ¿Qué os parece, coro? Sí, vosotros que os gusta cantar. Voy a pedir al grupo que salga y vamos a cantar una cosita que está en la segunda carta de los Corintios, y ya le voy a pedir a Pedro Tarquis que venga, por favor, para despedirnos en oración. Una doxología final del apóstol Pablo, en la segunda carta de los Corintios, creo que es el capítulo 13, al final, que dice que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea siempre con vosotros. Amén. Creo que es una manera muy interesante de despedirnos, ¿vale? Y casi prefiero que Pedro ore y después ya cantamos y nos vamos ya. ¿Qué te parece? Padre bueno, Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, gracias que tú un día nos abrazaste y nos recogiste cuando éramos hijos que habíamos dado la espalda, Señor. Te rogamos por cada familia, Señor, la familia de los políticos, la familia de los que estamos aquí, que tú las cuides, que tú las bendigas, que tú les des fuerzas para ir adelante, para transmitir en cada hogar, Señor, porque es ahí donde se crea, donde se edifica, Señor, cada persona, pues la fe de buscarte, de conocerte, de ir adelante, de luchar, de ser responsables, de ser misericordiosos, de defender la verdad, la justicia, Señor. Bendícenos, Dios mío, te lo rogamos sabiendo que no lo merecemos, pero que como hemos oído, te hemos caído en gracia, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Podéis poner de pie, si no os importa. Vamos a cantar esto, muy sencillo, que la gracia del Señor y la comunión del Espíritu Consolador sea siempre con vosotros. Amén. Aleluya. Que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Consolador sea siempre con vosotros. Sea siempre con amén, aleluya. vosotros. Amén, aleluya. Que la gracia del Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Consolador sea siempre con vosotros. Amén, aleluya. Muchas gracias a todos por celebrar este día con nosotros juntos. Que Dios os bendiga mucho. Hasta el próximo año.